esta pandemia del coronavirus ha generado cambios normativos en nuestro sistema jurídico. Tal es así que los contratos de locación no han quedado ajenos y el gobierno ha visto la necesidad de dictar un decreto en el cual, genera algunas modificaciones respecto a lo normativo en los contratos de locación. Es así que ese decreto al que hacemos mención suspende hasta el 30 de septiembre las ejecuciones de las sentencias por desalojo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo lo tenemos que interpretar? Es que si hay una sentencia de desalojo, está suspendida el efecto de esa sentencia, es decir, el desalojo no se va a poder llevar adelante hasta el 30 de septiembre. Recién en esa fecha se va a reanudar la posibilidad jurídica de hacer efectiva la sentencia de desalojo. ¿Cómo tenemos que entenderlo esto? ¿Qué quiere decir? Que no puede iniciar, que aquel propietario no puede iniciar un proceso de desalojo. Sí, lo puede hacer. Este decreto puntualmente lo que regula es que la sentencia de desalojo no se puede ejecutar. Es decir, no va a poder hacerse efectiva la sentencia de desalojo por más que uno ya cuente al día de la fecha, el día de la salida del decreto, con la sentencia de desalojo, no va a poder llevar a la práctica el desalojo realmente y obtener la liberación del inmueble. Además, también reguló una extensión de los plazos de los contratos de locación. Esto sería para aquellos contratos de locación que vencen entre el 20 de marzo y el 29 de septiembre, prorroga su vigencia hasta el 30 de septiembre del año en curso, es decir, 30 de septiembre de 2020. ¿Qué pasa? Mi contrato de locación vence en abril, vence en mayo, vence en junio. La realidad es que todos esos vencimientos quedan extendidos, quedan prorrogados hasta el 30 de septiembre de este año. Además, otro dato a tener en cuenta también es que así como hay una prórroga de la vigencia del contrato de locación, también la fianza se extiende durante todo el tiempo de esa prórroga del contrato de locación. Es decir, que tenemos que hablar de una subsistencia de fianza. En cuanto al precio de los alquileres, el gobierno advirtió que estábamos, dentro de esta crisis sanitaria, genera una crisis económica y en virtud de eso estableció que los canon locativos, es decir, los alquileres que se abonan mensualmente, deben ser hasta el mes de septiembre inclusive a valores vigentes a marzo, ¿sí? Si nos preguntamos, ¿cuál es el precio del alquiler que tengo que pagar en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre? El valor del alquiler es el valor vigente a marzo de 2020. ¿Qué quiere decir? El valor que estábamos pagando, el valor que ese inquilino estaba abonando en marzo de 2020. No quiere decir que esa diferencia entre lo que se tendría que haber pagado y lo que se pagó no hay que pagarla, no. Al contrario, el decreto establece que sí hay que abonarlo, pero hay un poco de flexibilidad respecto de cuándo abonarlo y además que esa diferencia se puede llegar a abonar en cuotas. Si bien comentamos algunas de estas novedades jurídicas y de estos cambios normativos en materia de contratos de locación, siempre sugerimos que consulten a un profesional porque nosotros podemos dar un poco de información general, pero cada contratación tiene sus reglas y tiene sus particularidades, con lo cual no duden en consultar a un profesional. Hola, mi nombre es Patricio Alori y soy técnico de hemoterapia y trabajo en el Sanatorio Clínica Modelo de Morón. En estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de pandemia, la cantidad de donaciones de sangre ha disminuido de manera considerable. Por eso necesitamos de tu ayuda. ¿Cómo lo podés hacer? Dirigiéndote a nuestro centro Fundación Fundosol, único centro de donación, sito en la calle Alem 241, y allí podés donar tu sangre para colaborar con el Sanatorio Clínica Modelo de Morón. Muchas gracias.
por qué el autocuidado y por qué las claves para el autocuidado emocional. Básicamente estamos hablando de una situación absolutamente nueva. Y ante una situación nueva, indudablemente empiezan a surgir conflictos, contradicciones, incertidumbres. Y justamente, claramente empieza a dar vuelta un afecto muy común entre nosotros que se llama miedo. Todo esto he vivido en general como una amenaza, y desde que el mundo es mundo, o sea, nuestro cerebro es el mismo que hace 150.000 años, está preparado para la lucha ante una amenaza y defenderse. Entonces, ante una amenaza, nosotros vamos a tratar de defendernos. Lo que pasa es que estas defensas, en el siglo XXI, claramente empiezan a tener que ver con mecanismos de defensa que podemos utilizar en contra misma de nosotros mismos. Lo primero que me tengo que preguntar es justamente cómo me quiero sentir, qué estrategias puedo implementar. O sea, empezar a hacerme preguntas. Pero yendo a lo práctico, nosotros hablamos de que estas situaciones nos generaban fundamentalmente un síndrome del estrés. O sea que hay tres emociones dando vuelta, que es el estrés, la angustia y cierta depresión. Son afectos constantes que van a estar en todos los individuos en mayor o menor medida. Yo diría que una de las cuestiones es mantenerse conectado. Mantenerse conectado es como rodearse virtualmente de personas positivas, personas que nos puedan ayudar. Porque en este momento, la verdad que es tan difícil que, por lo menos si nos conectamos, es rodearnos virtualmente de personas más positivas, que nos ayuden. Si hay algo que sabemos es que el virus no nos busca a nosotros y que la única posibilidad de contagiarnos es cuando nosotros vamos a buscar el virus. Pero en realidad creo que si nosotros podemos entender qué capacidades tenemos que tener para sobreponernos ante esta situación, tal vez podamos salir de ese grupo de riesgo, aunque tal vez ni siquiera estemos por edad o por patología preexistente, pero sí por una condición que tal vez no sea tan fuerte emocionalmente para poder sobreponerse. ¿Cuándo debemos consultar? Yo creo que hay distintas advertencias que nos va dando nuestro cuerpo. En relación, creo que al componente adictivo que cada uno tiene el ser humano, si ese componente adictivo ya empezó a ser preocupante, si la persona realmente, por ejemplo, no puede parar de tomar o de consumir alimentos, o realmente ha perdido el control y ya esto le genera un conflicto. Creo que eso es un llamado de atención clave. Y también creo que cualquier persona que se siente sobrepasada en la carga o que no puede soportar ese peso, también va a tener que pedir ayuda. En resumen, tendríamos que decir que el autocuidado emocional y nutricional es indispensable en esta época, y tal vez cada situación de la vida que parece adversa es también una oportunidad, porque en realidad es una oportunidad para empezar a conectarnos con algunas emociones y algunas situaciones de la vida que podemos modificar, podemos volver a aprender, podemos adquirir capacidad, como hablábamos antes, de resiliencia, de inteligencia emocional, y también puede ser una gran oportunidad para todo aquel que tal vez no pueda lograr ese equilibrio o que tenga esto pendiente y que ahora tal vez tenga un poco más de tiempo, hacer esa consulta profesional. Hace más de 30 años que dirijo mi consultorio integral
acá en Castelar. Como usted dijo, soy miembro de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios. Me especialicé en las enfermedades psicosomáticas y tratamos de encarar en un equipo interdisciplinario todos aquellos aspectos de la problemática. Bueno, nosotros tenemos un equipo de cardiología muy amplio, integrado todos por médicos cardiólogos, especialistas, que están destinados permanentemente a prevenir la enfermedad cardiovascular. Y para prevenir hay que buscar desde muy temprano los factores de riesgo. Factores que todo el mundo conoce, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el colesterol alto, el tabaquismo, pero que si uno no insiste en su detección precoz, es muy difícil de saber que los tenemos, porque a diferencia de lo que la gente cree, estos factores no suelen dar síntomas. Entonces, nuestro equipo en consultorios externos permanentemente hace chequeos en poblaciones sanas o presuntamente sanas y en pacientes que ya saben que tienen alguno de estos factores para diagnosticarlos, tratarlos y corregirlos. Y a su vez, toda una tarea de prevención muy fuerte sobre lo que son hábitos de vida no saludables. Por ejemplo, tabaquismo. Para nosotros es fundamental la cesación tabáquica definitiva, porque el cigarrillo es un acelerador de la enfermedad coronaria y anticipa la aparición de infartos y de anginas inestables, tanto en hombres como en mujeres. Lo mismo que el sedentarismo, la falta de ejercicio físico aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, y los hábitos de alimentación no saludables que llevan a mayor aumento de sobrepeso, diabetes y del colesterol. Así que nuestro equipo en consultorio permanentemente está ocupado en ese tema. Y después, cuando necesitan pruebas adicionales, tenemos servicio de ecocardiografía, de ergometrías, de Holter, de presurometrías para aquellos casos donde está la duda si la presión alta es verdadera o es presión de consultorio, para monitorear la respuesta al tratamiento cuando el paciente ha iniciado medicaciones. O sea que tenemos todo un esquema muy amplio dedicado a esta etapa donde la persona todavía no ha tenido nada grave y puede ser prevenible. Todas las mamás y papás llevan a sus niños sanos al control de salud. Y después, en la etapa adulta, no replicamos esas conductas. Y es fundamental ir, porque que yo me sienta bien no quiere decir que algo no esté ya funcionando de una manera menos adecuada. Y una vez que se presenta el problema, uno de los problemas más críticos, más graves, más urgentes, es el infarto agudo de miocardio, que es la obstrucción de una arteria de las que irrigan al corazón, que son las arterias coronarias, que cuando esa arteria se tapa, deja de circular sangre y al no pasar sangre no le llegan ni oxígenos ni nutrientes al músculo cardíaco. Y si ese músculo no recibe aporte de sangre, se muere. Entonces, una parte de nuestro corazón va a dejar de trabajar. No es que se va a romper, pero va a dejar de trabajar. Y hoy por hoy la medicina avanzó mucho en esto. Entonces existen tratamientos para reabrir la arteria, permitir que vuelva a circular sangre rápidamente y que salvemos gran cantidad de ese músculo que estaba en riesgo. Entonces aquí hay varias cosas. En primer lugar, cuando la persona siente opresión, malestar, dolor en el pecho, en el cuello, en los hombros, tiene que consultar. No empiecen con medidas caseras, vengan a la guardia inmediatamente o llamen al servicio de emergencia, pero no demoren la consulta, porque tiempo es músculo. Cuanto antes se trate, menos grande va a ser el infarto y mejor pronóstico, menos riesgo de muerte y menos riesgo de insuficiencia cardíaca a largo plazo. Y de hecho, tanto nos preocupa esto a nosotros que hemos desarrollado un sistema
que se lo hemos ofrecido a los prestadores y a los sistemas de emergencia, que nos llamen con el paciente cuando tiene un infarto, nos mandan por WhatsApp, que es un sistema hoy sumamente sencillo y difundido. ¿Quién no tiene un WhatsApp? La foto del electrocardiograma que le están haciendo en ese momento en el domicilio del paciente. Entonces, mientras el paciente es trasladado a la clínica, ya nosotros activamos nuestro servicio de hemodinamia. Nuestro hemodinamista, los técnicos y el personal que trabajan ahí tienen la sala preparada, y ni bien ingresa el paciente, pasa del departamento de emergencias directamente a la sala de hemodinamia, se hace un cateterismo, se abre la arteria, se suele colocar un stent, se recupera la circulación y salvamos músculo cardíaco. Y con eso salvamos vidas. Cuando haces planes para tu pyme, ten presente el valor de la comunicación. En televisión y redes sociales encontrarás la mayor cantidad de clientes. Eso sí, con audiovisuales efectivos que, a pesar de las limitaciones vigentes, harán que te conozcan. Teleservicios te propone que lo logremos juntos. ¡Vamos! ¡Llevémoslo adelante! Venimos haciendo un trabajo, un abordaje territorial que tiene como objetivo la búsqueda casa por casa de personas que puedan estar padeciendo alguno de los síntomas que se definen dentro de la definición de caso sospechoso. Para eso es importante el armado. Nosotros tenemos el armado de un equipo interdisciplinario compuesto por médicos, médicas, enfermeres, trabajadores sociales, psicólogas, promotores y promotoras de salud, y articulación también con otros ministerios, compañeros y compañeras de desarrollo de la comunidad, con referentes barriales y por supuesto los trabajadores de salud de los municipios. Y en ese sentido se hace un mapeo previo identificando cuáles son las zonas más complejas de cada barrio, y se hace un relevamiento casa por casa con un cuestionario para preguntar si las personas padecen alguno de esos síntomas, y en el caso de que definan alguno de esos síntomas se realiza el testeo correspondiente. La situación del coronavirus, más allá de tener un montón de especificidades técnicas, tiene un plus también por la historia de nuestro país, que tiene que ver con cómo organizamos a la comunidad para poder dar respuesta a los problemas. También es un momento de reorganización del sistema de salud en cuanto a la respuesta que se tiene que dar, de la atención, digamos, en este casa por casa, en este poder organizarse con los referentes de los barrios para que puedan ir acompañando y sosteniendo esta estrategia en el tiempo, estar alertas en los barrios a través de la conformación de comités o mesas locales de crisis y de emergencia para poder generar estrategias propias que sean acordes a las necesidades de los barrios populares, por lo cual creemos eso, que el eje rector de la salud comunitaria ayuda y acompaña a esta nueva organización de la cotidianeidad en los barrios.